Bienvenidos, gracias, buenas tardes. Vamos a dar la cordial bienvenida a todos los que se conectan a Camino Nuevo. Vamos a dar continuidad. El día de ayer estábamos hablando sobre la libertad que necesita todo ser humano para caminar de acuerdo a la voluntad y a los propósitos de Dios. El tema de hoy es, pues hay una pregunta, dice, esclavos. ¿Esclavo de quién? Mucha de la gran mayoría de la humanidad ignora que está en manos de alguien que los está controlando. Todos nosotros tenemos una paternidad muy desagradable. Pensamos que todos somos hijos de Dios y desafortunadamente solamente todos somos una creación de Dios. Él nos formó. Pésele a quien le pese, usted y yo fuimos formados por alguien que hizo un diseño maravilloso. Usted y yo tenemos un cerebro que ningún tipo de computadora puede igualársele, por más que sea potente, porque lo que usted y yo tenemos es parte de lo que es la mentalidad divina también. El Señor no solamente puso de su espíritu cuando nos formó, Él también puso gran parte de lo que Él es, porque Él quería, como un padre, que sus hijos manifestaran ese amor que Él regaló y que le dio a Adán. Entonces, una situación muy importante ver es que todos nosotros estamos en manos de alguien que ni siquiera nos imaginamos. Hay un problema muy fuerte y yo quiero que me acompañen a leer en el capítulo 6 de Efesios, el versículo 12, y habla algo muy tremendo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué significa esto? Está hablando que no es una lucha contra nosotros mismos. ¿Cuántas veces usted y yo estamos pues luchando en contra tal vez del alcoholismo, tal vez en contra de la pornografía, tal vez en contra del chisme? Estamos luchando en contra de pues cosas que son enfermizas, cosas que afectan nuestra alma. Y el problema principal por el cual no podemos ser autogobernados es que el pecado que mora en nosotros, Satanás lo aprovecha de excelente manera, porque en el momento que usted y yo caemos en excesos, en cosas que Dios prohíbe, Satanás se apunta pues una buena cantidad a su favor, porque nos está alejando de Dios. Acuérdese que el Señor no tiene parte con el pecado, pero cuando una persona decide hacer pecado, está decidiendo separarse de Dios, porque el Señor manda algo muy claro. Él dice, sed santos como yo soy santo. La santidad es algo que está muy lejos de nosotros, sin echar mano de lo que el Señor ya proveyó a través de la cruz, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el derramamiento de su sangre preciosa, su resurrección. Entonces, el objetivo de lo que Dios hizo para que usted y yo saliéramos de esta esclavitud no es para que cayéramos en otra esclavitud como ha sido la religiosidad o las religiones que no han resuelto ninguno de los problemas que nos atañen a nosotros, que nos están dañando. Estaba yo observando cómo en México se está haciendo una lucha para limpiar todo lo que viene siendo la corrupción que había. Los niveles de corrupción eran tan tremendos que ya trabajaban juntos el crimen organizado, todos los dueños de negocios y los gobernantes, todo el mundo amenazado de que no te pases de listo porque te matamos. Y ahorita, por ejemplo, López Obrador está aceptando la renuncia del director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque va a poner a la Marina alrededor de México para tratar de controlar esto que ya es incontrolable, que es el narcotráfico, el tráfico de armas,
También hay muchísimos empresarios que están haciendo de las suyas, dando dinero para no pagar impuestos, en fin, es un desorden. Y esto es un ejemplo solamente de todo lo que sucede cuando usted y yo decidimos dejar al Señor, decidimos dejar las cosas de Dios y le damos rienda suelta a la carne. Y estamos hablando aquí, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una organización tremenda, espiritual, que Pablo está definiendo. ¿Por qué hay gente que me dice, bueno, ¿y cómo supo Pablo que hay todo esto? Mire, Pablo nos habla en la Biblia que él fue apedreado y lo dejaron por muerto. Después los discípulos se unieron alrededor, dice que oraron y él se levantó. Según la tradición es, él murió y de hecho él nos informa esto porque dijo, conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu tampoco lo sé, que fue llevado al tercer cielo. O sea, él visitó las oficinas centrales de nuestro Dios Todopoderoso, estuvo en el reino, estuvo presente ahí y él vio cosas, dice, que son inefables, que no les ha dado al hombre conocer. Pero sí podemos ver todo lo que en su amor Dios nos permitió conocer a través de Pablo para accesar al evangelio de él, al evangelio de Dios, no al evangelio que se ha inventado a través de múltiples organizaciones religiosas, que repito, no nos han ayudado en nada, pero sí podemos ver que Pablo, cuando fue llevado a ese tercer cielo, él estuvo viendo como si fuese alrededor del mundo una contaminación espiritual. Recuerde que Satanás fue echado del cielo con la tercera parte de ángeles que se convirtieron después en demonios. Todos esos demonios que están alrededor del mundo, que no los vemos porque son entidades espirituales, están trabajando a nivel espiritual y están tomando posesión de las personas. ¿Y cómo toma posesión de una persona? Es muy sencillo. Hay un espíritu tal vez de mentira, porque el más peligroso es el espíritu de mentira. Hay muchos espíritus, pero el de mentira es muy tremendo, porque Satanás es el padre de mentira, recuerde eso. Entonces, cuando alguien está haciendo mentira, está engañando, o sea, está siendo gobernado por una entidad, es esclavo de eso. Sí, el día de ayer hablábamos que el Señor cuando leyó el libro en la sinagoga y que vio el libro de Isaías, que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres de espíritu, a los quebrantados, a dar libertad a los cautivos. Y esa palabra de cautivo tiene mucho que ver con lo que estamos hoy hablando, porque si usted y yo no entendemos qué es esa cautividad, vamos a estar en verdad en muy graves problemas. Hay muchos asuntos fuertes en cuanto a que hay otro espíritu que nos está gobernando demasiado, que es el exceso de amor al trabajo, el exceso de amor al dinero, el exceso de amor a las diversiones, y hay tantas cosas que nos quitan el tiempo para estar con Dios, pero estamos siendo gobernados sin darnos cuenta. Ahora, otro de los problemas que hay, veía yo que en México hay un altísimo índice de mortandad por causa de tomar la famosa Coca-Cola y estamos viendo que es un control que hay, la Coca-Cola y muchas sodas y muchos refrescos y bastantes comidas que hay en el mercado, están metiéndoles cosas que usted y yo nos hacemos adeptos a ellos, ¿sí? O sea, nos hacemos como si fuese adictos, más que nada, no adeptos, adictos a eso, como si fuesen drogas. Y hay algo interesante, hay determinado tipo de comida que en los buffets, usted ve cómo están a reventar esos buffets, y es que les están poniendo un ingrediente a la comida que hace que las papilas gustativas se abran más de lo normal, para que el cerebro registre esos sabores y se quede igual como si fuese una droga, se queda programado para que cuando se acuerda de ese lugar quiere ir el cuerpo a comer a ese lugar. O sea, es tremendo lo que hay, se llama glutamato monosódico, esa sustancia que hay. Pero yo lo que estoy hablando ahorita, el motivo de la plática es de que
tenemos una adicción a muchas cosas y estamos siendo esclavos y no podemos tener una libertad plena. Hay gente que inclusive en las propias iglesias son esclavos de la religión, están trabajando también en exceso, que sé que cuidan los niños, que les hacen música, que les tocan, que les hacen teatro, que los llevan a pasear, o sea, hay infinidad de esclavitudes que necesitamos usted y yo entender por qué el Señor dijo, hoy se ha cumplido esta escritura frente a ustedes, el dar libertad a los cautivos. Y lo que hemos estado tratando también, esa cautividad que hay en la religión. Y las religiones, no nada más estoy hablando de la cristiana, hay religiones satánicas, hay religiones de todo tipo, y estamos observando que la gente se hace fanática. Un espíritu de fanatismo, usted lo puede detectar fácilmente, eso es un espíritu, y la gente que está en las iglesias no se dan cuenta de que hay una posesión espiritual, a pesar de que estén leyendo la Biblia, a pesar de que digan que están con santidad y que están recibiendo buena doctrina, sabe, mientras la doctrina no la reciba usted y yo no la recibamos de parte del Espíritu Santo, no va a funcionar absolutamente nada. Vamos a seguir siendo esclavos de un sistema establecido, perverso y que está gobernado por Satanás. Estamos ahorita observando todo lo que estamos esclavizados, todos, de una manera tremenda, encerrados en la casa, trayendo el famoso cubrebocas. Estamos en verdad siendo objeto de una manipulación tremenda a través de información, y todo esto es una batalla que se está llevando a cabo, y que el campo de batalla es nuestra mente para seguir gobernándonos y seguir las personas obteniendo beneficios del miedo que nos están metiendo a usted y a mí. Estaba yo leyendo cómo es increíble la cantidad de daño que nos hace el miedo, el temor. Son espíritus también de maldad en las regiones celestes que nos tienen gobernados y que aparte nos quieren hacer un extragobierno cuando las noticias nos están metiendo miedo y temor. Sí, el Señor Jesús dijo, no temáis, manada pequeña, ¿sí? En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pero estamos observando, yo me ha tocado ver gente que yo pensaba que eran de un temple tremendo en el Evangelio, están casi llorando porque qué va a pasar, me voy a morir, tengo miedo, tengo temor, pero todo lo que se está provocando con todas estas situaciones que nos están metiendo de miedo y de temor, a usted y a mí se nos están bajando las defensas. La gente se muere más rápido porque la adrenalina que soltamos por el miedo, por el temor, por la tristeza, por el enojo, por todas estas situaciones, nos dañan día con día y se nos va deteriorando el sistema de defensas, y por eso cuando llega un virus como el que supuestamente inventaron, está causando muchísimos daños, y hay muchos otros daños más que hay, pero el punto clave al cual yo quiero llegar es que necesitamos ser verdaderamente libres. Jesús dijo él, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa verdad? La verdad es Jesucristo. El primer paso para el cristiano o la persona creyente es creer en Cristo, creer en lo que sucedió ahí en la cruz, de que ahí fuimos ya en este cuerpo, se pagó el precio, el cuerpo de Cristo ahí nos llevó a todos a la cruz y ahí quedamos crucificados. Pero también nos dice la Biblia que fuimos en Cristo, todos fuimos resucitados, y esto fue por el Espíritu de resurrección, es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Entonces, el objetivo de Dios es guiarnos a toda verdad. Y el Espíritu Santo, cuando Jesús estaba todavía en la tierra, él dijo, les conviene que me vaya porque vendrá otro en mi lugar, él les hará saber todo de mí y los guiará a toda verdad. Esto es extraordinario, que podamos saber todo lo de Cristo. Pablo dijo, tenemos la mente de Cristo. Nosotros necesitamos establecer en nuestras vidas el conocimiento de Cristo, o sea, no conocer a Cristo, sino el conocimiento, el mismo que puso en el rey Salomón, cuando él dijo, Señor, yo quiero sabiduría para guiar este pueblo tan numeroso, ¿no? E inclusive para guiar su propia vida.
el Señor le agradó tanto que dijo, no va a haber ningún hombre más sabio que tú, ni ha habido ni lo habrá, y además, porque solamente pediste eso, te voy a dar riquezas, te voy a dar paz y te voy a entregar enemigos y no vas a tener ningún problema. Entonces, ese es el objetivo de Dios, que conozcamos la verdad para que seamos verdaderamente libres y que podamos aplicar el conocimiento de Jesucristo en nuestras vidas para que de nuestra boca salga una palabra de vida eterna que pueda hacer un impacto en las personas, que podamos implantar la vida y el amor y el poder de Cristo en cada persona. Este es el verdadero evangelio de Dios. Este es el evangelio que Jesucristo vino a hablar. Él dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que lo que oigo decir al Padre, eso es lo que yo hablo. La doctrina no es mía, sino del que me envió. Entonces, usted y yo estamos, la verdad es esta, que Dios hizo algo en la cruz para que nos volviéramos a reubicar en el plan eterno que Él ya nos tiene. Recuerde, Él dijo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Entonces, estamos ya listos y estamos en la mera línea de la eternidad con Dios para que podamos oír, entender y ser llevados a toda verdad por su voz, con la ayuda del Espíritu Santo. Recuerde que en Juan 6:45 Jesús dijo algo tremendo que se ha pasado por alto, que ninguna religión lo quiere ni siquiera tocar. Dice, todos serán enseñados por Dios. ¿Y por qué la religión no toca ese versículo? Porque si sucede lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, que miles y miles de gente se iban tras de él. Inclusive dijo uno de los sacerdotes alguna vez, que Caifás se llamaba, que si no hacemos algo para detener, todo el mundo se va a ir tras este hombre. Dice, conviene que uno muera para que pues tengamos el control de todo el mundo, ¿no? Para que se salve el mundo. O sea, estaba dando una profecía, pero este evangelio, realmente la religión jamás lo va a dar, y es por eso que el Señor dijo ya, todos los que están en la religión, los religiosos, los que están dominando los religiones que son tremendas, que tienen muchos adeptos, Dios ya está harto de que se esté dando una información que va de una mentalidad caída a otra mentalidad caída, y tomamos como pretexto la Biblia para llevar entre los pies a las personas con falsas doctrinas. Entonces el Señor quiere guiarnos a toda verdad, hablándonos directamente, porque el mensaje de Dios es, como dicen los salmos, como plata refinada en horno, purificado 7 veces. O sea, no hay nada de contaminación en la palabra que pueda entrar directamente a nuestro espíritu, hablada directamente por Dios, porque Él la está hablando. Él nos creó, Él conoce exactamente nuestro espíritu cómo está, porque Él es el Padre de los espíritus. Entonces, lo que usted y yo requerimos, lo que usted y yo necesitamos, es que ese poder manifiesto de Dios lo aceptemos, hacer a un lado todo lo que somos y ponernos en una condición de discípulos. El último encargo que el Señor hizo, la gran comisión, fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque todo el poder le fue dado ya al Señor Jesús en el cielo y en la tierra. Usted y yo tenemos el poder de atar las cosas en el cielo y de atarlas en la tierra y en el cielo, y también atar y desatar en la tierra y en el cielo. O sea, hay un poder tremendo que es el poder de Cristo, pero no nos lo han comunicado, y como repito, porque esto solamente es algo espiritual, algo que está conectado a la eternidad, y si usted está aferrado a un grupo religioso para seguir conociendo o tratar de llegar para con Dios, nos vamos a encontrar con una mala noticia. Yo, cuando vi este versículo que el Señor Jesús está hablando, dice, en aquel día me diréis, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, resucitamos muertos, hicimos grandes campañas evangelísticas, y yo les diré, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Entonces, no sirve absolutamente para nada que usted se mantenga en un plan religioso. Si usted no escucha lo que Dios habla, estamos condenados a ir al infierno, porque, repito,
Ningún ser humano, ningún papa, ningún sacerdote, ningún ministro, ningún pastor, nadie está capacitado para entrar y conocer el Espíritu suyo y mío. Solamente eso le compete a Dios a través del Espíritu Santo y ya está listo todo. El Señor Jesús vino a abrir las puertas del reino. El reino y el rey del reino es Jesucristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está abierta la oportunidad, usted que me está escuchando, gracias a todos los que se están conectando, un abrazo a todos ustedes, nuestros respetos y estamos para servirles. Yo voy a dejar hasta aquí esta conferencia para que analicemos todo esto. Lo puede usted escuchar de nuevo, si puede compartir el video, se lo vamos a agradecer también mucho y vamos a pedir también que nos sigan apoyando con sus oraciones para que todos podamos seguir escuchando la palabra de vida eterna que procede de Dios y que nos haga aptos a usted y a mí para guiar a las personas a toda verdad, porque no es trabajo nuestro, no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces cierro con esto, me despido y tenemos una cita también mañana aproximadamente a las 7. Un abrazo, muchísimas gracias por conectarse y seguimos en comunicación. Gracias, muy amables.